sentía siempre que había algo más en la vida de lo que me había contado la sociedad. Yo he sido hijo único y luego os voy a contar un poquito qué influencia tiene esto de los hermanos, etcétera. Pero yo sentía que tenía que haber algo más de lo que nos cuentan, ¿no? Que normalmente pues, lo que nos cuentan es que vas a ir al cole, vas a ir al instituto, te vas a formar, vas a buscar una chica, te vas a casar, vas a tener hijos, vas a buscar un buen trabajo y etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese proceso pues intenta ser feliz, disfrutar al máximo que puedas. Pero yo estaba muy interesado, por ejemplo, en la magia, porque pensaba que debería haber algo más que simplemente esto. Me parecía un mundo un poco rollo. Así que empecé a buscar y buscar y buscar y ya desde pequeñito me hacía preguntas un poco trascendentales o quizás para mi edad un poco raras, ¿no? Como, ¿existe un Dios? ¿De qué va todo esto? ¿De qué es el universo realmente? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Estas preguntas que quizás todos nos hemos hecho alguna vez, ¿no? Y no fue hasta que tenía 13 o 14 años, me fui a un viaje a México y en un momento dado me ofrecieron hacer un curso que yo al principio no sabía lo que era. Este curso se titulaba Viajes Astrales. Y de repente a mí como que me resonó muy bien, ¿no? Y dije, ¿qué es esto de los viajes astrales? Porque yo había escuchado los viajes turísticos, pero esto de los viajes astrales no sabía qué era. Así que me metí a hacer este curso y lo primero que me dijeron es que nosotros, aparte de este cuerpo físico, estamos compuestos por otro tipo de estructuras, que a priori no se ven porque estamos mucho más identificados con esto, que es el cuerpo, pero que también nos componen. Y luego ya me engancharon porque a mí me gustaba mucho hacer turismo y viajar y me dijeron que podía hacer turismo gratis por las noches. Entonces, bueno, yo empecé a investigar acerca de esto y a raíz de hacer ese curso resultó que tuve una primera experiencia, vamos a llamarlo mística, en la cual empecé a tener algunos de los síntomas que en el curso te decían que ibas a tener si hacías este tipo de prácticas. Sentía vibraciones en el cuerpo por las noches cuando hacía una serie de meditaciones, tenía unos pitidos en los oídos que no sabían qué era uno de los síntomas que te decían que ibas a tener, mareos, etcétera, hasta que un día sí que tuve una experiencia que fue un desdoblamiento. Claro, el susto fue muy grande, porque a pesar de que yo me lo habían dicho y había hecho este curso, no pensaba realmente que esto existiera, me parecía incluso más fantástico de lo que yo iba buscando, ¿no? A raíz de eso, empecé a preguntarme, pero entonces la verdad que a mí me han contado es una verdad muy, muy relativa de las cosas. Y hoy vamos a ver mucho la diferencia entre una verdad o verdades relativas, es decir, que cada uno de nosotros podamos tener una verdad, y verdades absolutas, verdades que tienen que ver más con el global de los seres humanos, ¿vale? Entonces, me empecé a preguntar mucho esto y yo recuerdo, bueno, yo ahora me dedico, soy terapeuta y formador en distintas disciplinas de este ámbito, pero yo estudié arquitectura. Y cuando yo estaba estudiando y salí de la carrera era el boom inmobiliario, pero más bien la crisis, ¿no? Y yo no encontraba trabajo de ninguna manera. Pasaba distintas entrevistas y no encontraba trabajo en ningún sitio. Eso que a priori pues tenía bastante buena nota de fin de carrera, etcétera. Y mis compañeros empezaban a encontrar trabajo, por lo menos de becarios. Incluso algunos trabajando gratis y digo, bueno, por lo menos gratis me cogerán en algún sitio. Pues no me cogían y yo estaba ya pensando que me tenía que ir de España a buscar trabajo, ¿no? Como ha hecho mucha gente. El caso es que yo tenía una voz que me decía, lo que estás buscando está dentro de ti. Tenía como una intuición que me decía, no hace falta que busques ahí fuera porque hay otra cosa esperándote. Entonces, lo que yo hice fue seguir practicando ese tipo de procesos meditativos para intentar conocer lo que había dentro de mí e intentar buscar respuestas a una fatiga y una crisis que yo estaba sufriendo porque no veía que tuviera yo un futuro a nivel laboral, por lo menos, ¿no? A raíz de eso, tuve otra experiencia bastante trascendental, donde un día meditando escuché una voz, tuve una visión y lo que se me dijo es que yo no había venido a ser arquitecto, básicamente. Y claro, yo al principio me convencía de que había sido un sueño, a pesar de que yo 100% sabía que estaba despierto, porque estaba de hecho con la luz encendida en mi habitación y yo de hecho estaba con los ojos cerrados y recuerdo que miraba y no había nadie, pero seguía escuchando la voz, venía de mi interior, venía del ser que realmente soy yo y somos todos. Y me estaban diciendo que tenía que dejar de lado todo eso que yo había hecho. Entonces yo me empecé a preguntar no solo si había verdades relativas o verdades absolutas, si realmente existía el libre albedrío. Porque a un nivel todos decidimos, en la vida cotidiana, yo quiero hacer esto, yo quiero estudiar lo otro, yo quiero enfocarme en tal y tal cosa, pero a otro nivel ya sabemos todos que hay cosas que pasan y no sabemos por qué nos pasan. Entonces ahí empezó otro camino de autodescubrimiento donde yo al principio no encontraba respuesta a esto, porque me pasaban cosas que incluso yo tenía una serie de experiencias que eran como déjà vus, que supongo que sabéis lo que son, que me quedaba como, uff, esto ya lo he vivido, pero eran recuerdos súper nítidos y a veces me llegaba a asustar, ¿no? Entonces, a raíz de eso,
empecé a ver que había una serie de condicionamientos en mí que no me permitían ser como yo quería ser. Porque muchas veces ya hemos sentido que la voluntad está como muy determinada, o muy limitada, mejor dicho. Es decir, yo, por ejemplo, de pequeñito, aunque ahora no lo parezca, yo era muy tímido. Y de esto de hablar en público, ni de broma. Y menos a lo mejor acercarme a una chica o lo que sea, ¿no? ¿Y por qué yo no puedo ser como yo quiero ser, si yo quiero? ¿Qué marea de fondo hay ahí que me está limitando el poder ir hacia lo que yo quiero ir? Porque muchas veces nos pasa esto. Nosotros queremos hacer algo, pero hay como algo ahí interno que no nos permite. Entonces yo lo enlacé con algo que había escuchado mucho y lo había estado investigando, a lo que vosotros seguramente lo habéis escuchado, que es el karma. Pero el karma no enfocado a esto que hablan de las vidas pasadas y demás, que bueno, en otra charla podríamos hablar de ello, pero sino a la relación que hay entre la causa y el efecto. Es decir, había una serie de causas con las cuales yo había nacido en mi familia, que yo había heredado y me impedían realmente desarrollarme y ser como yo quería ser. Y ahí descubrí la psicogenealogía. Digamos que conseguí encontrar este curso, me formé y empezaron a explicarme cuáles eran estos condicionamientos por los cuales el famoso libre albedrío que todos tenemos está mucho más condicionado de lo que realmente pensamos. ¿Hasta aquí me seguís? Ok. Así que esto es lo que descubrí, os lo voy a dibujar, ¿vale? Descubrí que nosotros tenemos una parte a la que denominamos consciente. Perdonadme la letra, sobre todo los que estéis por el vídeo, que no creo que se vea mucho. Y es una parte realmente pequeña de lo que nos compone. Porque después todo esto, que también nos compone, lo denominamos inconsciente. Y toda esta marea de fondo, que podríamos decir que es como una lava, porque aquí hay una especie de volcán, me está condicionando lo que yo me gustaría alcanzar o la manera en la cual yo me gustaría expresarme o ser. Y aquí hay una línea que podríamos decir que es una especie de limitante, un portero, un cacerbero, que está haciendo que todo esto no salga para yo básicamente no volverme loco, porque aquí tenemos otra capa que denominamos subconsciente, y esta capa, por ejemplo, podríamos decir que son aquellas memorias a las cuales sí tenemos acceso. Si yo os digo ahora, pensar un recuerdo, cualquiera, por ejemplo, de lo que hicisteis ayer. ¿Qué comisteis ayer? Seguramente os acordéis, la mayoría de vosotros, y os emana un recuerdo y os viene aquí, al consciente. Sin embargo, si os pregunto qué comisteis hace 3 años este mismo día, no lo recordáis ni de broma, ¿no? O si hay alguien aquí que lo recuerde, pero está aquí. Así que durante todos los años que llevamos viviendo, que llevamos existiendo, hay un montón de condicionamientos, de los cuales vamos a hablar ahora, que están en el inconsciente, y yo no los recuerdo, y me están condicionando. De hecho, lo que yo experimenté cuando era pequeño, que es esta experiencia trascendental, donde yo vi a un ser y me empezó a hablar y escuchar una voz, lo llaman supraconsciente. Supraconsciente, que es realmente la parte verdadera de lo que yo soy. Ahora, sé que para algunos de vosotros quizás esto es un poco espiritual, porque digamos que en el mundo del desarrollo personal, que está muy de moda ahora en España, y bueno, en bastantes partes del mundo, sobre todo de habla hispana, se confunde mucho lo que es el desarrollo personal con el desarrollo espiritual. Porque el desarrollo personal sobre todo está enfocado a tener nuestro ego, que sería esta línea, estructurado y, digamos, equilibrado. Es decir, que yo en mi vida tenga un equilibrio mental, un equilibrio emocional y me sienta básicamente bien, a un nivel más emocional. Sin embargo, cuando todo esto está bien, puedo acceder a capas más profundas de lo que yo soy. Porque si yo practico, por ejemplo, meditación y quiero acceder a lo que yo siempre he sido, quizás a un nivel más esencial, que ahora os enseñaré un poquito esa parte, pero tengo todo esto muy revuelto, cuando yo intente transferir esta línea, que es el ego, no voy a poder. El ego no es más que la identificación que tengo yo con mi personaje, es decir, con Pablo, con las experiencias que me han pasado a mí, con mis papás, con mi mamá, con mi pareja, con mis exparejas,
etcétera, etcétera. Y este ego, a mayor identificación, mayor sufrimiento me provoca. Porque la vida me va a traer una serie de experiencias, las cuales me van a enseñar todo lo que hay aquí. Y de esto es uno de los primeros principios de la psicogenealogía. Me explico. Lo que quiero decir es que nosotros somos una especie de prisma en el cual nosotros somos aquí, esto es el yo, va a entrar la vida y se va a reflejar fuera. Por lo que el mundo exterior y el mundo interior no son dos cosas distintas. Hay muchas personas, de hecho todos, la mayoría de nosotros, cuando queremos cambiar algo en nuestra vida, nos enfocamos en esto que es el exterior. Pero muy pocas personas trabajan aquí dentro. Y aquí comienza el camino del desarrollo personal. Es decir, ¿qué me está limitando a mí dentro para que fuera no esté pudiendo yo experimentar lo que yo quiero que ocurra? Porque de alguna manera magnífica, mágica y extraordinaria, el universo lo que va a intentar siempre, o la vida en sí misma, es disolver esto. Porque yo no soy el ego, yo no soy el personaje. Si yo me tengo que definir como algo, me voy a definir como todo lo que está ocurriendo en este momento presente, en el ahora. Es decir, que yo ahora mismo no soy el que está hablando, sino también las personas que están escuchando y todo lo que está aconteciendo. Soy la lámpara, soy la pizarra y soy todo. Quizás esto, ya os digo, es un pelín espiritual en base a lo que íbamos a hablar hoy, que es sobre todo psicogenealogía, pero es muy importante conocer esto, porque cuando una persona te viene a hacer una lectura de árbol, lo primero que te va a decir es, ¿por qué me está ocurriendo esto y cómo puedo solucionarlo? ¿Qué puedo hacer fuera para cambiarlo? Y cuando tú tienes una pesadilla, supongo que todos habéis tenido alguna pesadilla, ¿no? Y a lo mejor estás tratando con dragones, o a lo mejor estás todo el día teniendo una pesadilla noche tras noche de que tu jefe te va a echar del trabajo, por mucho que tú que le cortes el cuello en la pesadilla, el jefe sigue existiendo fuera. ¿Qué es lo que te está generando la pesadilla? Tu inconsciente. Todo lo que está ahí albergado como una lava que está saliendo al volcán. Y de eso va la psicogenealogía. La psicogenealogía o el árbol transgeneracional va de ver qué condicionamientos hay en mí que está haciendo que todo lo exterior se refleje y se exprese de una determinada manera. Es decir, que todo lo que yo percibo realmente soy yo. ¿Bien hasta aquí? ¿Estáis muy calladas? ¿Me seguís más o menos? Tanto lo bueno como lo mejor como lo peor. Exacto, porque realmente el ego... Vamos a ver. Está compuesto por estos tres yoes, que es mi yo ideal, mi yo idea y mi yo sombra. El yo ideal es ese yo que yo quiero mostrar cuando, por ejemplo, voy a conocer a alguien y quiero ligar con esa persona. Pues le voy a decir, soy arquitecto, soy terapeuta, soy coach, soy lo que sea, ¿no? El yo idea es realmente lo que yo pienso de mí mismo, pero si no me gusta, no voy a querer que el otro lo vea o que la otra lo vea. Y mi yo sombra es todo el inconsciente que está sumergido, que yo no lo conozco. El inconsciente es aquello que sé, que no sé, que lo sé. Es decir, aquello que está dentro de mí, pero no lo conozco porque es inconsciente, pero lo sé porque está dentro de mí. Es un juego de palabras, pero es así. Entonces, ¿cuál de estos tres somos? Ninguno de ellos. Pero estamos identificados 100% con esto. Nosotros, lo que somos realmente, es un conjunto básico de 5 estructuras que podríamos decir cuerpo, mente, emociones, energía y alma, espíritu o esencia. Cuando esto está equilibrado en nuestra vida, porque nosotros como seres humanos lo que buscamos es sentirnos completos, nos sentimos verdaderamente bien. Sin embargo, si yo, por ejemplo, soy una persona que tengo mucha baja autoestima y lo que hago es irme al gimnasio para, digamos, metafóricamente, sentirme fuerte y valioso y que la gente me mire, voy a estar demasiado identificado con el cuerpo y mi estrellita se me va a ir para acá. Y ya voy a estar desequilibrado. Si le estoy dando, soy un intelectual y solo le doy importancia a mi mente y a mis pensamientos y todo eso es mi vida para mí, me voy a ir para acá. Y voy a perder, digamos, la esencia de lo que yo soy. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros somos pequeñitos, de los 0 a los 3 años más o menos, somos bebés
Y existimos, pero no sabemos que existimos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no reflexiono acerca de mí mismo. Yo no estoy pensando, joder, pues cómo me irá cuando sea mayor y cuándo me va a pasar la semana que viene, que no llego a fin de mes, ta. Yo soy todas las cosas. Yo soy el juguete de la cuna, yo soy el pecho de mi mamá dándome de comer, yo soy la experiencia de la hora. Cuando ya pasan esos añitos, de hecho entre los 6 y los 7 años, se empieza a configurar toda la estructura del personaje. ¿Cuántos de aquí tenéis hijos? ¿Cuántos de aquí tenéis hijos? ¿Os ha pasado que, o no sé si os habrá pasado, pero yo cuando era pequeño me acuerdo que los padres de mis padres, los amigos de mis padres, tenían hijos y decían, el bebé decía, o el niño decía, se miraba al espejo y decía la nena, el nene, y hablaban como en tercera persona. De hecho los padres a veces le hablan, mira el nene. Pero es que el nene no está identificado con el nene. El nene piensa, no sabe que existe realmente. El problema viene, y esto lo llaman la salida del Edén o del paraíso, cuando nosotros empezamos a decir, pero que el nene, yo. Y se crea el yo. Y cuando se crea el yo ya no soy todas las cosas. Y ya pierdo la conexión con la realidad. Y estoy sumergido, identificado con el cuerpo, con mis pensamientos, con mis emociones, con mis neurosis, con mis sueños, con mis no sueños, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hace poquitos años descubrieron una cosa en el cerebro que se llama las neuronas espejo, que son un sistema por el cual está configurado el cerebro para imitar el comportamiento de los padres. Porque en lo que se basa la psicogenealogía, aparte de que el mundo exterior y el mundo interior no son cosas distintas, sino que es la misma cosa, es que nosotros, desde que somos pequeños hasta que nos vamos de este mundo, queremos vincular con la familia. Es decir, quiero vincular con papá y con mamá. Y si no vinculo con papá y con mamá, tengo ahí algo que no está bien. Entonces muchas veces vamos a tener dos tendencias contradictorias en nosotros. Si yo, por ejemplo, de mayor quiero ser actor y mis padres me dijeron que de actor no me iba a ganar nunca la vida y me lo metieron como una maldición, podría decirse, aunque yo sea un gran actor, por un lado, voy a querer ir hacer ser actor a Hollywood y por otro lado mis padres me van a tirar para acá y me voy a estar peleando con esa lucha de energías que hay en mi interior. Conocer esos condicionamientos que muchas veces están reprimidos en el inconsciente me permite entender por qué no puedo ser como realmente quiero ser. Porque esta pregunta, ¿sabes por qué eres como eres?, habla de esta parte, habla del inconsciente. Y si yo os pregunto, ¿sabes quién eres?, habla más del supraconsciente. Porque si me meto en campos más espirituales, pues os podría decir que realmente vosotras y yo siempre hemos sido, somos y seremos lo mismo, en esencia, en alma, como lo queramos llamar. Pero esto es de la vida actual, a priori. Aunque las personas que creen en las vidas pasadas, hay unas cosas que lo llaman los coex, que son como pequeñas agujas que se quedan albergadas en el inconsciente, y hasta que no se sana, hasta que de un modo o de otro tú lo comprendes, lo perdonas, lo aceptas, la vida de una manera misteriosa y mágica te repite ese patrón una y otra vez, una y otra vez. Por ejemplo, a mí, a las sesiones de psicogenealogía me vienen muchas chicas que me dicen, joder Pablo, es que siempre me aparece el mismo tipo de hombre, siempre, el mismo perfil, todo. Y la pregunta que enseguida sale de mí es, ¿cómo era tu papá? Porque muchas veces cuando no vinculé bien con mi papá, vienen hombres como mi papá para que yo sane esa estructura, para que yo la perdone en mí, para que yo vincule. La vinculación a través de las neuronas espejo que os digo se produce por imitación o por rechazo. Pero voy a ser, por ejemplo, si yo he tenido un papá que ha sido un dictador, un narcisista y un facha, si yo vinculé con él muy bien, seguramente me convierta en lo mismo que él. Pero si yo vinculé muy mal con él y le cogí mucho asco a mi papá, lo que seguramente ocurra es que yo me vuelva hippie, pero me volveré tan hippie como él era facha. ¿Entendéis un poco cómo juega esto? ¿Para equilibrar? No para equilibrar, sino para vincular. Vale. Para mantener todo esto estable, el ego tiene numerosos recursos psicológicos que va a utilizar, porque el ego, antes de ser feliz, prefiere llevar la razón. Y eso nos pasa mucho, ¿vale? ¿Y qué recursos psicológicos son esos? Pues huida, represión, proyección, introyección, ¿vale? Que eso, si alguna vez os hacéis el árbol, os cuento un poquito de qué va. Pero básicamente el ego tiene como misión de que yo sea siempre y no me aparte de lo que yo creo ser, porque el ego es la identificación.
Cuando yo era pequeñito, por ejemplo, otra cosa que me pasaba es que me decían mis padres, joder, es que tú mientes muy bien, se te daría bien ser actor. Y es verdad, porque yo cuando era pequeñito y no quería ir al instituto, no quería ir a la escuela, al cole, pues armaba unas que me ponía fiebre con la manta eléctrica, me ponía aquí para estar malito, vomitaba posta, bueno, de todo. Armaba unas de la leche. Claro, yo por dentro me lo estaba pasando fenomenal, porque no estaba malo. Solo estaba imitando a la perfección y lo vivía y lloraba y montaba la tragedia para que ellos pensaran que era real. Pero yo por dentro me lo estaba pasando pipa. Y cuando a veces ya me reía, mis padres se enfadaban y me decían, pero ¿tú no ves que esto te hace daño? Y digo, no, yo me lo estoy pasando genial. Y me decían, pero ¿de verdad no sufres? Porque mira cómo te has puesto. No, me lo estoy pasando genial. ¿Y qué pasaba? Que en mi vida, cuando realmente me ponía malo, cuando realmente me pasaban cosas a priori malas, yo sí que me sentía muy mal. ¿Por qué? Porque estaba totalmente identificado con lo que me estaba pasando. O sea, es decir, la historia de Pablo el actor no me la creía, o de Pablo el mentirosín no me la creía, pero la de Pablo el personaje, que se ha configurado por todo esto, sí me la creo. Cuando también es mentira. Porque lo real, podría decir, porque antes de que yo configurara el ego como niño, ya existía. Aunque es cierto, y ahora también lo vamos a comentar, que ya desde que estás en la tripa de la mamá, es decir, que tu mamá está embarazada, ya estás recibiendo configuraciones de su inconsciente. De hecho, aparte, bueno, aquí no os lo he puesto, pero estaría subconsciente, el yo familiar, el yo biológico, etc. Si le preguntan a Freud, Freud diría, ¿y cómo se configura el ego? Por los traumas infantiles, por las carencias infantiles. Si yo, por ejemplo, fui un niño no escuchado, de mayor voy a querer ser escuchado para sentirme completo. Si yo de niño me sentí quizás infravalorado, de mayor buscaré un trabajo donde la gente me valore, etcétera, etcétera. Pero si le preguntan a Marx, diría que los patrones por los cuales se configura el ego, o los condicionamientos por los cuales se configura el ego, son los patrones socioculturales o antropológicos. Y todo es verdad, porque todo está aquí. Y si seguimos bajando, pues está lo genético, lo biológico, etcétera, etcétera, hasta llegar a un punto en el cual pues podríamos llegar a lo más esencial, que yo lo llamo el supraconsciente, o lo han llamado así, ¿no? Ok. Una de las leyes más bonitas de la psicogenealogía es la ley del espejo, que es la que os estaba contando antes. Todo lo que me muestra la vida es un reflejo de lo que ya está en mí. Y a mí me parece mágico que muchas de las sesiones que yo hago en psicogenealogía no vienen para que yo les ayude, sino para que ellos me muestren lo que yo todavía estoy trabajando o ya trabajé y pueda, digamos, ayudarles en ese sentido. Y muchos de los chicos, y bueno, y chicas también, que vienen, son totalmente parecidos a mí. Y entonces veo eso. Si yo tengo miedo a que me echen del trabajo, porque no me siento del todo competente, seguramente pongan un compañero a mi lado que sea con el mismo perfil para que yo eso me lo trabaje. ¿Veis un poco esto? Vale, os voy a poner algún ejemplo así más práctico, ¿vale? Pero básicamente es porque queremos vincular. Este es el primer principio y el principio así más básico de la psicogenealogía. Porque no sé realmente qué quieres decir que queremos vincular. Pues muy sencillo. Si te pongo un ejemplo así práctico. Si a ti tu mamá, es lo que te he dicho antes, tú imagínate que tú quisieras ser una brillante profesora de yoga, ¿vale? Y tu mamá te dijo, y tú con tu mamá te llevas fenomenal. Y tu mamá te dijo, tú nunca vas a ser profesora de yoga, porque es muy difícil valerse de ello, a nivel económico, a nivel laboral, nunca vas a poder. Lo que va a ocurrir es que tú, aunque seas la mejor profesora de yoga del mundo, vas a querer hacer caso a mamá, por vincular con ella. Vincular significa conectar con ella. ¿Sí? Okay. Pero entonces, es bueno vincular, ¿no? Todos intentamos vincular de manera inconsciente, pero la vinculación ocurre únicamente cuando, bueno, la vida te va a llevar a vincular, porque te van a salir personas en tu vida que se parezcan a tus padres, parejas, amigos. De hecho, una de las cosas muy bonitas también del árbol es que muchos de los amigos que buscamos son justo nuestras carencias. Al final, como os decía, el ego se configura por las carencias infantiles. Si yo por ejemplo, o vosotras que sois chicas, hubieseis tenido, por ejemplo, un papá maltratador y os hubiese dicho vuestro papá, no, pero hija, esto es para que seas fuerte, pero en realidad yo te quiero mucho, y ella acoge la idea de que eso es el amor, cuando ella busque pareja, adivinar quién va a buscar, el macarra de la clase.
¿vale? Y le va a traer eso. Porque nosotros nos amamos como nos amaron nuestros padres. Al final nosotros, de la manera en que nos miramos, es la mirada que nuestros padres hacían sobre nosotros. Y eso es el primer principio de la vinculación, de la que te hablo, ¿vale? Me has puesto una cara como... No, yo eso lo he visto hasta en las fotos. O sea, como mi madre quería que fuese así. Hasta tal punto de que si mi papá, imaginaos que yo soy chico y muchos ejemplos que os pongo ahora son de chicas, si vuestro papá imaginaros que hubiese querido que, y a lo mejor algo hay un caso aquí, no quería que fuerais chicas, sino que nacierais chico, porque tenía la ilusión de que fuerais un niño, varón, ¿vale? Muy probable que por la vinculación, y ahora te voy a poner otro ejemplo muy claro para que lo veas, quieres tanto vincular a nivel inconsciente que vas a salir un poco, si me perdonáis la palabra, un poco marimacho. Hasta tal punto que incluso vas a tener a lo mejor una regla que te va a llegar a los 15 y 16 años, súper dolorosa, vas a tener mucho vello, casi como un hombre, incluso a lo mejor no desarrollas bien el pecho. Hasta el punto es la vinculación. De hecho, hace poquito he leído un experimento, o más que un experimento, un caso real, donde dos padres occidentales han adoptado una niña africana, totalmente negrita. Cuando la niña ha llegado ya a ser adolescente, su piel, que era muy oscurita, se ha vuelto prácticamente blanca. Únicamente por este proceso de las neuronas espejo de imitar todo, no solo el comportamiento emocional, sino físico-genético de los padres, por el mero hecho de vincular. Hay un caso concreto, perdona. Sí. Mis tíos adoptaron desde bebé su hijo ahora, y ahora su hijo ha crecido y se parece un montón a mi tío. Que sí, no sé si tiene algo que ver, pero es todo. Y se parece no únicamente en el comportamiento y en su personalidad, sino que se parece a nivel físico. Para que veáis el inconsciente cómo funciona, han hecho un experimento, y esto lo he contado esta mañana también, que he dado otra conferencia exactamente de lo mismo, donde pusieron a 3 chicos, a uno le dijeron, ponte a hacer pesas todos los días. Al segundo le dijeron, haz un día pesas y otro día imagina que haces pesas. Y al tercero le dijeron, imagina que todos los días haces pesas. ¿Sabéis que todos aumentaron la masa muscular? Y no había apenas diferencia entre uno y otro. Llevaron la misma alimentación, los mismos hábitos, les pusieron varios meses a hacer lo mismo. Es verdad que el que hacía pesas todos los días aumentó un poco más, pero es que el que no hacía pesas nunca, solo lo visualizaba y lo imaginaba, se le hizo con 1 metro y es que había aumentado, es que se le veía además a nivel visual cómo le había salido una pedazo molla al tío, impresionante, sin hacer nada de ejercicio, nada. Pero eso no es más lo del efecto Pigmalión, que precisamente hay una Exacto. casualidad que lo he escuchado concretamente, no sé eso... Por el mero hecho, sí, permítame un segundito, por el mero hecho de que si vosotras, por ejemplo, estáis preocupadas, que creo que os lo estaba comentando antes, porque no vais a llegar a final de mes, ese pensamiento o esa visualización os va a hacer una carga emocional y mental fuerte, incluso física, y os va a afectar, y no es real, porque el inconsciente no diferencia entre lo real y lo imaginario. Así que en eso también se basa otra técnica que yo utilizo, que es la hipnoterapia. Se trata de bajar o de reducir esta parte se duerma, que es el consciente, y que todo el inconsciente escuche. Y que escuche con total apertura y aceptación. Y si podemos sugestionar esta parte, podemos corregir lo que hay aquí. Es decir, revertir un poco este proceso para que lo de fuera cambie. Porque una vez más, lo de fuera es un reflejo de lo que yo llevo dentro. Porque yo no veo la vida tal y como es, yo veo la vida como yo soy. Porque todos nosotros llevamos estas gafas y es así, no vemos la vida tal y como es. Si yo os pregunto algo acerca de la vida, cada uno me va a dar su versión. Si yo os pregunto acerca, por ejemplo, del amor romántico, pues a lo mejor una persona que tiene muy mala experiencia me dice, no, pues eso no existe, no sé qué, y otra persona que está súper enamorada. Entonces, ¿eso es una verdad absoluta? No, es tu verdad relativa. Pero yo cuando tuve estas experiencias trascendentales me empecé a preguntar, ¿pero y cuál es la verdad entonces? ¿Hay una verdad que nos envuelva? Es decir, ¿puedo mirarlo yo todo desde aquí arriba? ¿O todos vivimos sumergidos y cada uno tenemos nuestra verdad? Pues en el ámbito de lo terapéutico, en el ámbito de la psique, todos tenemos nuestra verdad. En el ámbito de lo espiritual o del absoluto hay una única verdad. Y no me quiero meter mucho a hablar del libre albedrío del destino, pero Carl Jung decía, aquel que conoce su inconsciente y lo libera, alcanza la libertad, aquel que no lo conoce, a lo que le pasa, lo llama destino. Porque está habiendo una marea, una erupción, y ¡fum!, salpica afuera. Y en cuanto tú cambias, todo cambia. En cuanto tú perdonas a alguien con tal, pues pasa de ser tu mayor enemigo a tu mejor amigo. Y es un ejemplo muy sencillito.
Pero os voy a poner algún ejemplo que os va a parecer muy curioso. Mira, uno súper divertido. Este no lo he vivido yo, me lo contó mi profesor en su día de psicogenealogía y fue el siguiente. Había un chico que le fue a una consulta y le dijo, yo vengo aquí a saber por qué no me hago caso a mí mismo. Te quedas, ¿por qué no te haces caso? Dice, no, es que yo quiero ir al estanco y es que no voy. Cosas tan sencillas como eso. Y dices, pero bueno, ¿y eso? Y entonces le empieza a hacer el árbol y resulta que tenía un padre autoritario, no, o sea, lo siguiente, súper, súper mega autoritario. No le dejaba hacer nada. Era, ¿puedo? No. ¿Qué le pasaba al niño? Que no solo le cogió fobia a la autoridad externa, a la policía, al papá, a los abuelos, al jefe, sino a su propia autoridad interna. Pues me quiero apuntar al gimnasio. ¡Mira, mierda! No se dejaba ser él mismo, porque tenía una fobia extrema a la autoridad. O sea, hasta tal punto llegan los condicionamientos internos. ¿Vale? Eso he puesto un caso un poco ya heavy, pero... Por ejemplo, otro caso que a lo mejor os interesa a las chicas, para un futuro si tenéis más hijos. Si yo le pongo el nombre a mi hijo de otro familiar, por ejemplo, de un abuelo, inmediatamente le estoy transfiriendo ese inconsciente. O si le ponéis, vosotras que sois chicas, el nombre a vuestro hijo, bueno, lo voy a poner al revés para que no os sintáis muy identificadas. Si vuestro marido o el padre de vuestros hijos le pone el nombre a vuestros hijos o vuestra hija de una chica que le gustó de joven y se enamoró imperdidamente de ella, va a surgir inconscientemente un celo entre la madre y la hija, porque el padre va a sentir una atracción inconsciente por ella. Porque todavía, sí, te lo garantizo, puede sentir inconscientemente esos recuerdos y le va a proyectar esa chica de la que estaba enamorada a su propia hija. Hasta tal punto que a lo mejor la niña cuando se desarrolla y ya tiene 18 añitos y es más guapa que la mamá, porque la mamá ya a lo mejor es más mayor, la madre se vuelve muy celosa porque siente que ahí ocurre algo. Así que hay que tener mucho cuidado también con los nombres, ¿vale? Eso tiene un nombre, ¿no? Cuando... Es que yo he leído conferencias de esto, que cuando pones un nombre a tu hijo de algún familiar y tal, es como, sí que lo había oído. ¿No tiene un nombre? Ahora mismo no caigo, pero seguramente sí. O sea, también quieres decir que de alguna manera nuestro inconsciente puede provocar algo que nosotros deseamos inconscientemente. ¿Puedes repetir la pregunta? Es que no sé si has querido decir antes que nuestro inconsciente, o sea, no sabemos realmente lo que deseamos, o sí. Claro, porque tenemos que diferenciar entre lo que son deseos y lo que son anhelos. Los deseos normalmente son características del ego, es decir, yo quiero ser una persona famosa, por ejemplo, o valorada porque en la infancia no me valoraron, es decir, proviene de una carencia infantil. Sin embargo, un deseo no es un anhelo. Un anhelo es innato al ser, es decir, yo anhelo ser feliz, anhelo estar conectado con lo que yo soy, que es el amor, que es la paz, que es la alegría. Pero los deseos normalmente vienen por las carencias. Si yo no fui reconocido, voy a querer ser reconocido. Si yo fui un niño, y esto es otro de los principios muy importantes que os quería comentar, si yo fui un niño maltratado de pequeño, ¿ok?, de mayor es posible que yo me convierta en maltratador, que me vuelvan a maltratar o que yo vea constantemente cómo maltratan a otras personas. Porque la vida lo que hace que se repita no es exactamente el rol, sino la escena. Para que yo no me identifique ni con el maltratador, ni con el maltratado, ni siquiera con el que maltrata al otro, sino que yo sepa que yo soy todas las cosas. ¿Me seguís hasta aquí? Esto ya es un poco más espiritual, pero es mi experiencia. Yo siempre pido que no me creáis en nada, que lo viváis, y os invitaré más ahora cuando terminemos, un segundito, a que conozcáis vuestro propio árbol, pero es fantástico porque cuando yo indago aquí, que esto a mí me lo explicaron así, y es como una especie de melón que tú tienes que calar porque tú directamente no puedes entrar aquí a no ser que te tomes algunas sustancias que te barran el cancerbero, que es el ego, como setas, como ayahuasca o algo de esto, o hagas regresiones, hipnosis regresiva, etc. Cuando tú entras aquí, por ejemplo, los procesos psicóticos, muchas veces lo que ocurre con la barrera del ego es que se disuelve y empieza a hacer así unas ondas, y todo lo que viene de aquí sale, pero como si fuera una erupción tremenda del volcán. ¿Y qué ocurre? Pues que en vez de ver caballos, veo unicornios. Veo un caballo y veo un ser mitológico, cuando es un caballo.
pero lo veo con la mirada de un niño. Es decir, los niños miran, ¡hola! Y están viendo una lámpara, ¿sabes? Una lámpara, un vaso. Se sorprenden por cualquier cosa, porque no tienen identificación con las cosas. Nosotros vemos una silla y la hemos visto tantas veces que perdemos la esencia de la maravilla que hay en esa silla. Perdemos la magia. ¿Entendéis? ¿Qué me decías? A ver si me acuerdo. Sí, bueno, con el ejemplo del maltratador, yo puedo entender que, pues lo que dices, que sea maltratado de mayor, que incluso le lleguen a maltratar, pero de ahí lo que se me escapa es cómo te encuentras con escenas de maltratadores. Pues por lo que te digo, pues porque realmente el objetivo, o sea, si yo te pregunto ¿cuál es tu objetivo en la vida? ¿Cuál me dirías que es? Ser feliz. Vale, ok. ¿Y cuál es tu modo para ser feliz? Dime. Me podrías decir a lo mejor, la cosa, no estoy diciendo que sea lo tuyo, ¿eh? Pero lo normal es que me digan, no, pues cuando consiga este trabajo y tenga esto y los objetivos, las metas, ¿no? La consecución de esos objetivos y metas es cierto que me dan una felicidad, pero es momentánea, es una felicidad mental, ¿vale? La verdadera felicidad, que es lo que tú buscas, que dices que tú buscas, viene de la conexión con la esencia que tú eres. Pero tú no puedes conectar con esa esencia que tú eres mientras tú estés identificado con algo que no eres, que es el ego, es tu personaje. La vida, si trata de algo, es de la evolución hacia el ser que tú eres, para que tú puedas experimentar esa dicha, esa felicidad. ¿Me sigues hasta aquí? Por lo tanto, lo que va a querer la vida es mostrarte que tú no eres una cosa ni la otra, sino que eres todas las cosas. Y por eso no solo se repite tu rol, sino también la escena. Y de esa manera tú puedes descubrir que tú eres uno con todo. La famosa frase de todos somos uno. Pero cuando te refieres a la vida, ¿es que de manera inconsciente buscas esos escenarios? Sí y no. Sí y no. Es que, claro, para entender esto quizás tendréis que estar abiertos un poco a lo que yo estoy hablando, que es un poco más la espiritualidad. O sea, digamos que la psicogenealogía trabaja sobre todo lo que tiene que ver con el ámbito terapéutico o con el ámbito relativo, que es decir, lo que os decía al principio de la conferencia, es decir, yo no me encuentro bien, ¿qué puedo hacer para encontrarme mejor? ¿Qué puedo hacer para que mi mente y mis emociones estén equilibradas? Pero una vez uno empieza a decir, ok, yo todo esto no lo controlo porque está en mi inconsciente y no puedo entrar en él a voluntad, porque si no todos seríamos felices. Si yo puedo decir, voy a ser feliz, jaja, ya está, pues no habría problemas en este mundo, porque todo el mundo quiere ser feliz. Os garantizo que hasta el peor de los asesinos, a su manera neurótica, está intentando alcanzar sus objetivos porque piensan que le va a llevar a algo. Aunque no se esté dando cuenta, piensa que eso le va a dar cierta satisfacción. ¿Sí? ¿Está aquí bien? Entonces, cuando tú te das cuenta que esto no lo controlas y que realmente tú no controlas absolutamente nada en tu vida porque tú ahora mismo no has decidido ni cómo sentarte, no creo que hayas decidido apuesta a cruzar las piernas, ni las manos tal y como las tienes ahora. Ni siquiera has decidido si te está gustando o no esta conferencia. Te está gustando debido a lo que tú tienes aquí. ¿Cómo se configura esto? Pues podríamos decir por la familia, por el entorno sociocultural, Pero cuando te das cuenta de que tú no diriges nada de esto, te preguntas, bueno, ¿y entonces quién dirige todo esto? Y ahí es donde empieza la espiritualidad. Ahí es donde empiezas a preguntarte, ¿pero quién soy yo? No por qué soy como soy, sino quién soy yo, a nivel más interno. ¿Cuál es mi relación? ¿Cuál es la relación que tiene mi identidad, mi personaje con todo lo que me rodea? Si yo estiro mi mano, ¿y cómo es tu nombre? Silvia. Y Silvia estira su mano, ella me diría, hasta aquí es ella y hasta aquí soy yo. Y yo le diría, eso es mentira. Porque cuando nosotros cerramos los ojos, todo desaparece. ¿No? Cuando nos vamos a dormir parece que todo desaparece, pero no es cierto. Realmente yo soy todo lo que estoy viviendo. Si, por ejemplo, Silvia me hace una pregunta ahora y todo el mundo se ríe de ella porque la pregunta es absurda, que no ha sido el caso, pero si ocurriera eso y ella no lo quiere vivir porque hace jiji, bueno, y disimula, como no lo ha querido experimentar, esa experiencia se va a ir al inconsciente porque está traumada. Vosotras estoy seguro que os acordáis a veces más, bueno, quizás no es buen ejemplo, pero el caso es que ella no lo va a querer vivir y se va a ir al inconsciente y eso, la vida de una manera misteriosa, ya sea porque está en ti como lo que está en ti y lo que está fuera, o lo que está fuera es un reflejo de lo que está en ti, se lo va a volver a repetir. De tal manera de que ella a lo mejor en un futuro da una ponencia y le sale un chico que se parece a mí y hace una pregunta parecida a la que ella había hecho, para que ella se vea desde otro ángulo, desde otro prisma, y diga, hostias, si esto es lo mismo que me pasó a mí, pero al revés. Y entonces empiezas a comprender
de que Silvia no era Silvia ni Pablo era Pablo, sino que ambas personas o ambas situaciones estaban confluyendo en un mismo momento presente y ese momento es lo que somos todos nosotros. Pero yo no quiero aceptar eso, porque entonces mi personaje muere. Y nosotros no tenemos realmente miedo a la muerte física. A lo que le tenemos miedo es al cambio, a dejar de ser lo que creemos ser. Tú imagínate que ahora te dicen, espero no atinar porque es un ejemplo muy brusco, pero imagínate que te dicen que tus padres de toda la vida no son tus padres, sino que son tus padres adoptivos. O me lo dicen a mí, me va a generar un, joder, ¿por qué ahora después de tanto tiempo? Tal? Te genera un cambio que te rompe la identificación que tú tenías con tus propias creencias. Es decir, se disuelve tu ego. La vida, de una manera misteriosa y mágica, como os decía antes, va a intentar que constantemente nosotros evolucionemos disolviendo lo que nosotros creemos ser. No sé si te he respondido. Bueno. Vale. Otro ejemplo que le escuché a este profe era, por ejemplo, a ver cómo os lo digo. A ver que me lo he apuntado aquí para explicaroslo. Si por ejemplo yo soy el hermano mayor o vosotras tenéis una hermana pequeña, ¿bien? Y teníais mucho conflicto con vuestra hermana pequeña porque es una hermana que nació relativamente cerca a vosotras y siempre teníais como un poquito competencia por llamar la atención de vuestros papás. Y teníais esa competitividad y luego tú evolucionas, te casas, tienes un hijo o una hija y a la hija le pones el mismo nombre que tu hermana pequeña. Pues tú inconscientemente te vas a pelear con ella para que no te supere. Porque a un nivel tú quieres que ella te supere porque es tu hija y quieres lo mejor para ella, pero a otro nivel le haces una transferencia por nombre. ¿Vale? Entonces, el tema de los nombres y el tema de cómo tratamos a los hijos, muchas veces lo que intentamos es compensar nuestra infancia en la de nuestros hijos. ¿Sí? Es decir, si mi mamá era una pesada, voy a intentar ser todo lo contrario a ello porque no quiero darle eso que me dio mi madre a mí. En cambio, si por ejemplo mi madre vinculó muy bien con su padre, yo que soy varón, me va a educar de la misma manera que ella vio a su padre, para que yo me convierta en la misma versión que él, porque vinculó muy bien con su padre. Si hubiese hecho todo lo contrario, es decir, que se hubiese llevado muy mal con su papá, me hubiese a mí educado todo lo contrario a lo que su papá le dijo. ¿Me seguís aquí? ¿Sí, Teresa? Que me has mirado con una cara. De hecho, en el árbol yo he descubierto que es muy importante ver cuál fue la vinculación de tu madre, porque tu mamá realmente es la que a priori, salvo excepciones, pasa mucho tiempo contigo, en casa, etcétera, y va a ser la que más, porque además naces de ella, ¿no?, te va a transmitir su inconsciente. Y tienes que investigar cómo es la relación, si eres niña, de tu mamá con su mamá, y si eres varón, de tu mamá con su padre, porque te va a intentar llevar por esa línea o todo lo contrario. Y de esa manera, cuando tú ves eso, dices, joder, es que soy clavado a mi abuelo. Es mi caso personal. Mi madre se llevaba muy bien con mi abuelo y hace poco me lo decía, dice, jolín, es que la verdad es que te pareces mucho al Yayo Juan. Le digo, no me digas, no me digas. Y la historia se repite y se repite y se repite. Y la sociedad evoluciona así. Nos vamos pasando lo bueno y lo malo, el chunguele de unos a otros. Pero tomando conciencia de ello, me puedo permitir evolucionar y alcanzar un poquito más de libertad en mi vida. Porque si no, casi todo lo que yo decido, hago y me llega a mi vida, aunque yo no me dé cuenta, es un reflejo de lo que está escondido. Al final el ego se configura por aquello que está escondido en mí y yo no lo controlo. Por aquello que es lo contrario a mi yo ideal. Voy un poco más despacio ahora. Lo contrario... ¿Sería la sombra? No, exacto, la sombra. Porque si, como os decía antes, yo quiero ser reconocido, neuróticamente hablando, es decir, no paro de, oye, que estoy aquí hablando alto y tal, seguramente es porque en mi infancia nadie me escuchó. Hay una frase, por favor no se lo digáis a vuestros hijos, que es la siguiente y es matadora. Es, ¿has visto qué bueno es el niño? Parece que ni siquiera está. Como el niño se lo digas esto y le machaques una y otra vez con esa misma frase y piense que eso es el amor, va a querer después de mayor no estar, pero hasta tal punto que puede llegar a desarrollar tendencias autistas y desaparecer y tener una desvalorización personal increíble, una baja autoestima del copón, porque mi mamá me quiere si no estoy.
¿Entendéis cómo funciona esto? Que no cunda el pánico, ¿eh? A mí mi profe siempre me decía que no es posible hacerlo bien con los hijos. Y cuando nacen niños, por ejemplo, con autismo, ¿tiene algo que ver ahí en el inconsciente? No me atrevo a meterme en ello. Sí que es verdad que he leído acerca del por qué ocurre y tiene que ver mucho con el estado emocional que estaba experimentando la madre durante el embarazo. Fijaros que, por ejemplo, ya que haces esta pregunta, cuando un niño nace vía forceps, ya está su inconsciente programándose para que sienta que cada vez que necesita salir de su zona de confort, ¿vale?, que era estar en la tripa de mamá, necesita ayuda externa, de tal manera que cada vez que le llega una situación en la cual él tiene que sacar su do de pecho y tal, si no tiene ayuda, va a decir, ¡ah! No puedo. Y esto hay estudios, por ejemplo, Stanislas Grof tiene un libro entero hablando de las fases del embarazo. Si un niño sale por cesárea, lo mismo. Perdona, ¿lo podrías explicar? Es que los míos son por cesárea. Y los míos por forceps. Sí, yo también que lo forceps. Ayer pero de todo. Empezáis en este colegio, de todo. Los que han nacido por cesárea, dado que la madre estaba teniendo un miedo al nacimiento de sus hijos en ese momento y ese inconsciente es transferido, cada vez que el niño tenga que nacer a una nueva situación, a priori, a ver, esto no es solo esto y ya está, luego hay una serie de condicionamientos que le siguen a esta situación, pero normalmente hay un primer coex que se queda atrapado en el inconsciente que va provocando una cadena de acontecimientos que van configurando el inconsciente. Estoy hablando de casos puntuales, pero es verdad que todo lo que vive el niño dentro de la mamá, si la mamá, por ejemplo, tiene estados depresivos y el niño está en la tripa de la mamá todavía, está la mamá embarazada, el niño a un nivel inconsciente puede sentir que debido a él su mamá está triste. Inconscientemente, o sea, son patrones que nosotros no controlamos. Y al llegar a todo esto, se requiere de un test de más o menos 1 hora y media que hacemos, donde se hacen preguntas, donde cuando tú respondes, lo que tú respondes habla más de ti de lo que dices. Es decir, hay un refrán muy bonito que es: lo que dice Pedro de Juan, dice más de Pedro que de Juan. Es decir, todo lo que yo digo de los demás habla más de mí que del otro. ¿Dudas? ¿Consultas? Cosas que os... O sea, ¿qué quieres decir? Que de alguna manera podemos o somos, o sea, provocamos lo que nos pasa, ¿no? Inconscientemente, no aposta. Por eso, inconscientemente, sí. Entonces, haciendo un árbol genealógico y ahondando ahí en las raíces familiares, ¿podemos sanar eso y cambiar? Cuando uno toma conciencia de lo que hay en el interior del volcán, uno ya deja de estar tan identificado con esto. Porque si yo comprendo, si tú me vienes y me dices, el ejemplo este que os estoy poniendo durante toda esta conferencia, que es el que me está viniendo así más, pues a mí de pequeña nadie me escuchaba, y es que nadie me escucha todavía, y no sé qué hacer para que me escuchen. O vienes y me dices, nadie me escucha, yo te digo, pero a ti te escuchaban de pequeña, y me dices, ah, claro, es que a mí no me escuchaban de pequeña. Si tomas conciencia de eso y entiendes estos procesos, únicamente tomando conciencia, ya el exterior se transforma. Porque se disuelve el ego, empiezas a perder esa identificación. Ahora, después de hacer el árbol, normalmente yo suelo recomendar acciones terapéuticas de trabajo en el inconsciente, como puede ser con la hipnoterapia, con la programación neurolingüística, etc. ¿Vale? Sí. Sí, eso es lo que te quería preguntar. Es decir, ¿el cambio se da siendo consciente? El cambio se da tomando conciencia de ello. Conciencia, porque yo no me he hecho nunca el tema del árbol ni nada, pero sí, evidentemente, durante la vida pues vas dándote cuenta y vas siempre teniendo como referencia al padre y la madre, viendo cómo eran, cómo eres tú. Yo me lo miro mucho. Y hay muchas cosas que tengo muy identificadas, pero mucho. Muchísimo. Tanto que digo, bueno, pues sí, ya lo sé, lo tengo aceptado, los tengo perdonados, el tema del perdón y todo eso, pero yo sigo siendo la misma, es decir, no consigo dar ese cambio, es decir, soy consciente, lo cambio, pero luego vuelvo otra vez a ser... o sea que es muy difícil cambiar, en resumidas cuentas. Porque el cambio no se produce mediante la voluntad. Porque tú, aunque lo comprendes y lo empiezas a ver, tú sigues operando aquí. ¿Vale? Por ejemplo, el perdón, que del que tú hablabas,
Yo si tú me haces algo malo ahora, vienes y me pegas un tortazo y a mí de repente me causa tal impacto emocional que está no sé qué, y luego tú dices, ay, perdona, es que mira, es que estoy loca, yo qué sé. Y yo te digo, bueno, venga, te perdono. No ocurre así. El perdón no es voluntario. El perdón es un don divino. La aceptación, el perdón, el abrirme, la apertura, la escucha, son todos dones que se van desarrollando y forman parte de esta parte aquí. Yo no decido perdonar a alguien. El perdón sucede en mí por mi crecimiento. La aceptación es un estado de conciencia, al igual que la felicidad, la paz, la alegría. Así que si yo no evoluciono como ser humano y no me elevo por encima de eso que me hizo daño y estoy aquí, por mucho que yo lo entienda, voy a seguir igual. En cambio, si yo digo, ah, ok, vale, ahora me siento de otra manera. Al final, si tú vas al cine y se te cuela alguien y tienes un mal día, le vas a decir, ¡eh! ¡Ni se te ocurra colarte! En cambio, si tú antes de ir al cine has dicho, bueno, voy a meditar un poquito, y te pones una musiquita relajante y vas ahí, wow, como volando, y viene la viejecita y se te cuela, y dices, bueno, venga, va, pasa, pasa. ¿Vale? Tu estado interno es el que hace que tú seas de una manera o de otra. Ahora, si tú, por ejemplo, eres una chica que tiene mucha fuerza de voluntad, bueno, es un ejemplo muy malo, pero si eres una persona que tiene algo que quiere cambiar que no le gusta y a un nivel tú eres de esa manera porque tus padres eran así y demás y es una característica innata, claro que te va a costar, claro que te va a costar. Pero el tomar conciencia de ello y luego posteriormente hacer alguna acción terapéutica te va a ayudar a transformar ese patrón que no quieres que se repita o algo en ti, ¿vale? Nosotros además hablamos de que no solo hay una herencia psicogenealógica, es decir, de la familia, sino que tenemos dos herencias más. Con mi compañero Carlos él habla de que además tenemos una herencia astrológica y yo hablo también de la herencia esencial, de lo que nosotros somos. Esas tres herencias nos están constantemente configurando. Pero cuando yo tomo conciencia de ellas, yo puedo volver al ser y puedo evitar el no ser. Y el no ser es lo que yo creo ser, pero esto es una mentira de la mente. Cuando yo, por ejemplo, imaginaros que hace un año alguna de vosotras os dejó vuestra pareja y os causó un trauma terrible. Y pasado un año os empiezan a pasar cosas más pequeñas, pero os sigue molestando. Y de repente, un día cenáis algo, una fabada que os sienta mal. Y al día siguiente os levantáis, no solo a nivel digestivo un poco revueltas, sino emocionalmente como decaídas y tal. ¿Sabéis lo que va a hacer la cabeza? Recordar al chico que os hizo daño. Porque nosotros asociamos por emociones. ¿Sí? Entonces, a la mente no hay que creérsela. Porque los pensamientos normalmente son creativos. ¿Sí? Pero los procesos cognitivos son los que es el diálogo mental ese que nos machaca todo el día. Bla, 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 y ese es el que nos creemos. Y estamos súper identificados, incluso más que con el cuerpo, con eso que la vocecita nos dice. Pues es que eres no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuántos. ¿Vale? Y le echamos la culpa a lo de fuera. Cuando yo soy el que... Yo soy todas las cosas. Entonces, por mucho que lo cambie fuera, si no cambio dentro, el prisma no funciona. ¿Cómo lo vemos? Hasta aquí. Bueno, es poco a poco. Es poco a poco. Es lo mismo, sí es todo lo mismo. Al final es entender que nosotros no somos algo separado de la realidad, sino que estamos confluyendo constantemente con ella. Y si yo confluyo con ella, quiere decir que cambiando en mí van a cambiar cosas también en lo que yo percibo del exterior. Y la psicogenealogía sobre todo se basa en qué condicionamientos he heredado de mis papás, de mis abuelos y de la niña que viene por encima. Pero es que no os podéis imaginar, es que hay chicas que generación tras generación mueren por la misma enfermedad. Es que es una auténtica locura. De hecho, esto lo estudia mucho la biodescodificación o la bioneuroemoción y a lo mejor llevan generaciones y generaciones falleciendo por un mismo tipo de cáncer o un mismo tipo de... que sus madres, por ejemplo. O tienen el mismo problema a nivel del aparato reproductor, que eso me viene muchas chicas, porque no han sanado su femenino, su energía femenina. Nosotros, o sea, lo que es el cuerpo es masculino o femenino, pero el ser es andrógeno, porque la realidad no tiene sexo, el presente no tiene sexo. Entonces nosotros tenemos que estar equilibrados en ambas energías y heredamos de papá a priori lo masculino y de mamá lo femenino. Algo muy interesante que no os he contado, que yo he ido descubriendo, aunque no siempre, pero es porque una persona es homosexual. ¿Por qué le gustan los hombres si es chico o le gustan las chicas si es mujer? Pues una de las cosas que suele pasar
es que si, bueno, por ejemplo, sí lo he dicho un poquito antes, es decir, que yo quería que mi hija fuera niño y ya le estoy cambiando ahí un poco el sexo. O otra cosa que puede pasar es que si el niño tiene un padre que es el diablo en persona, le coge manía a los hombres. Perdona, si tiene una madre que es el diablo en persona, le coge manía a las mujeres y empieza a querer el amor únicamente con los hombres. ¿Vale? Bueno, hay muchos condicionamientos. No solo es uno, sino es la combinación de varios, pero os estoy poniendo así ejemplos porque a lo mejor a algunos resuenan. Porque yo... Yo sí. hablando con amigas y tal, pues es un tema como que la homosexualidad ha existido siempre y a veces como si hubiera algo de herencia también en eso, como en las enfermedades y como tal. Otra cosa que generaciones atrás no se quisiera reconocer y tal, porque se dice, pero que sí. Al final no es importante, es aceptarte tal y como eres y ya está. Pero si tú te quieres preguntar el por qué eres como eres, para mí la psicogenealogía me ha dado muchísimas respuestas. Y una vez tú eres como eres y tú quieres seguir escalando la montaña de la evolución personal, pues ya no llevas tantas piedras, ya no llevas tanto lastre en tu espalda. Pero si tú tienes ahí un montón de problemas a nivel emocional, pues si tú luego quieres estar viviendo en paz en tu vida, pues todo eso te va a tirar para abajo. No es lo mismo subir una montaña con un moacuto cargado de piedras que no. Entonces, para mí eso es fundamental. Yo le recomiendo a todo el mundo, al menos una, bueno, de hecho esto se hace una vez, que es el árbol de tu familia y demás, aunque luego el árbol cambia también, porque si tú cambias... Claro, y si no hay datos suficientes, porque no sabes bien de los abuelos, no tienes... El árbol que yo hago, no necesito saber apenas datos de los abuelos, porque al final lo que hago son muchas preguntas acerca de la personalidad, y de ahí se deduce cómo eran tus padres y tus abuelos. ¿Entendéis? Sí, yo te pregunto, por ejemplo, venga, por ejemplo, ya que has hablado. Si yo fuera Dios y tuviera todas las respuestas y la verdad absoluta de todo, ¿qué me preguntarías? ¿Qué te gustaría saber? ¿Cómo se veía? ¿Qué pregunta? ¿Eh? ¿Cómo ser feliz? ¿Cómo ser feliz? Pues evidentemente esa pregunta ya me está diciendo mucho de ella. Me está diciendo pues que a lo mejor no tiene, primero a un nivel no tiene claro nada de esto. Ni si yo ideal, ni si idea, pues si tuviera claro su ideal iría por ello. Si tuviera claro qué idea tiene de sí misma, pues dependiendo si es buena o mala, y si la realidad está en consonancia con lo que ella quiere ser, pues sería feliz. Porque la mayoría de las personas somos felices cuando la realidad externa coincide con lo que yo pienso que tiene que hacer la realidad externa. Es decir, que si las cosas no van como yo quiero que vayan, sufro. Hay muy pocas personas que, independientemente de las circunstancias, sean felices únicamente por estar vivos, por ser. Entonces, lo que me dice de ella es que, a priori, aunque a nivel terapéutico relativo está sana, a nivel trascendental le falta comprender o le falta experimentar más que comprender que se puede ser muy feliz independientemente de que las cosas vayan mejor o peor por el mero hecho de estar vivo. Pero eso es una experiencia, no se puede decir. Es como preguntarte, ¿a qué sabe la tortilla de patata? Pues si no la has probado. Yo he tenido la gran suerte y la gran fortuna desde que desde pequeñito me han orientado a todo este tipo de camino y todo este tipo de terapias, donde yo he podido trabajarme mucho y experimentar unos estados, sobre todo de muchísimo amor y paz, que no tenían que ver con lo que estaba ocurriendo. Yo recuerdo ir a la universidad o a las academias que tenía que ir para intentar salvar un poco la mala educación que había en la universidad, a las 7 de la mañana los sábados y ir llorando en autobús de alegría, cuando debería estar muy jodido, porque no he podido salir la noche anterior con mis colegas de fiesta. Y llegaba a la facultad o a la academia y me decían, pero ¿cómo puedes estar tan feliz? Si somos los más desgraciados del planeta Tierra. Entrar en contacto con esa esencia, si a nivel psicológico no estamos sanos o a nivel terapéutico, es más complicado. Porque cuando tú te pones a entrar ahí, lo primero que va a hacer la mente es, pues mira lo que te ha pasado, pues mira lo que te pasó, mira el rencor este, mira, no has perdonado esto, y estás hecho un terremoto por dentro. ¿Vale? Con motivo del famoso Black Friday, para aquellas personas que estéis interesadas en haceros el árbol, vamos a hacer durante esta semana un 20%, bueno, para esta semana no, si lo cogéis ahora y reserváis cita, para cuando queráis, ¿vale? Normalmente cuesta 50 euros, hora y media la sesión, e incluso para las personas que nos estáis viendo en vídeo, pues también está la oferta esta, y simplemente podéis llamar al teléfono 649-679-033 o meteros en esta página web, y los que estáis aquí, pues si alguno está interesado, os lo podéis hacer. Se hace en 1 hora y media. Entonces tú ya empiezas a comprender el por qué te pasa lo que te pasa, el por qué eres como eres, y depende de ti si quieres seguir indagando o si quieres intentar cambiar algo que no te está gustando en ti, con alguna de las sesiones que nosotros hacemos en el centro. ¿Vale? Pero bueno, sobre todo era para transmitiros un poquito que a veces lo que nosotros creemos que elegimos está muy condicionado
Y cuando yo me doy cuenta de eso, alcanzo verdaderamente la libertad. Porque nosotros nunca vamos a poder, o sea, nunca va a ocurrir todo tal cual queremos que ocurra, eso ya lo sabemos. Pero si yo sé ya esto y me rindo a ello, soy libre. Porque soy libre de querer que las cosas ocurran tal y como yo quiero que ocurran. Y me rindo a la experiencia del presente, de lo que yo soy. Mientras tenga mucha identificación, más ego, el ego va a generar más karma, porque cuanto más identificado estoy con mi yo ideal, por ejemplo, más quiero ir hacia ello y más sufrimiento me genera el no conseguirlo. Mira, el último ejemplo que os pongo también muy divertido. A un chico le dijeron sus padres, durante toda su vida, toda su infancia, hasta la adolescencia, eres el niño más mágico y más especial que existe en el planeta Tierra. Y le pusieron a un nivel de perfeccionismo increíble. ¿Qué le pasó? Que cuando el niño ya se fue de casa y tuvo que enfrentarse a la vida, él, por vinculación con sus papás, tenía que seguir siendo el mejor de todos. Hasta tal punto que llegaba a sobreesforzarse desmesuradamente, o sea, hasta sufrir, iba al gimnasio para estar el más fuerte y cuando ya no podía más se tomaba pastillas y tomaba proteínas y demás y esteroides para estar... hasta tal punto que se jorobaba todos los órganos por dentro. Quería ser el mejor en su profesión, el mejor en la pareja, estar con la chica más brillante, la chica más guapa, la chica más profesional, el ser el mejor en su trabajo, el ser el más guapo, el más perfecto a nivel físico, a nivel emocional, tener la mejor gestión, la perfección. Pero la perfección externa no existe. La perfección externa es un mito. La perfección interna sí existe. Porque lo que yo soy tiene que ser perfecto. Porque evidentemente nos ha creado algo que es lo que es. Y si eso no es perfecto, ¿qué puede serlo? Entonces hay que tener mucho cuidado con las pequeñas maldiciones que nos hacen los papás. Para disolverlas muchas veces hay que ir en contra del ego. Porque como el universo lo que quiere es disolver el ego, hay por ejemplo, una técnica que inventó Alejandro Jodorowsky, que es la psicomagia, que es hacer un ritual donde tú vas en contra de lo que tú quieres que ocurra. Es decir, si tu papá te dijo que nunca vas a ser actor, te pones una gran camiseta y vas por la calle gritando «¡Soy el peor actor del mundo!». Porque tu yo ideal está configurado que yo voy a ser el mejor actor, me cachas en la mar. Pero tienes esa contradicción en ti. Entonces te rindes a la maldición y se disuelve. Porque de alguna manera la vida entiende que aceptas, ocurra o no ocurra, y tú eres feliz en cualquiera de los casos. Para que no te ponga más escenarios, ya te lo provocaste. Eso es. Pues, ¿parece que lo dejamos por aquí? ¿Sí? Nada, muchas gracias por venir y nos seguimos viendo.